Hola amigos, bienvenidos. Somos Noticias El Venezolano TV.com.be. Desde Caracas, Venezuela, les saluda Yalix Hernández. Listos para nuestro recorrido informativo. Comenzamos con el nacional. Principal información: gobierno venezolano rechazó donaciones de medicinas del futbolista Dani Alves, el brasileño. El futbolista se comprometió a financiar varios tratamientos para la hepatitis C, luego de que una asociación civil de pacientes lo contactara por redes sociales. Una donación que ha hecho diferentes países, sin embargo en Venezuela no fue recibida. Revisamos en Sociedad. Médicos y pacientes del periférico de Catia protestan en la autopista Caracas-La Guaira. Los trabajadores de la salud exigen la dotación apropiada de insumos para el centro asistencial. Piden que también se refuerce la seguridad. Por cierto, en esta protesta se llevaron secuestrados a 2 rusos, 2 periodistas que estaban cubriendo las declaraciones de los médicos. Más tarde fueron liberados. El diputado de la MUD, José Manuel Olivares, informó a través de Twitter que médicos y pacientes del Hospital Periférico de Catia protestan en la autopista Caracas-La Guaira. Vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. Hemos concentrado aquí toda la sociedad organizada de médicos internos y residentes, conjunto con la Sociedad de Médicos Unidos de Caracas, para denunciar la grave crisis que existe en esta institución, con el grave déficit de medicamentos, antibióticos. Las áreas de la emergencia no están en condiciones para atender pacientes, la unidad de cuidados intensivos no cuenta con camas operativas para atender pacientes críticos, el estado de los quirófanos es deplorable, no hay suturas, no hay comida para garantizarle el aporte nutricional a los pacientes con requerimientos nutricionales especiales, y el gobierno se niega a negar una crisis humanitaria. Esto es un hospital piloto, la morgue se encuentra inoperativa. En estos días hubo una contaminación con un cadáver que ya tenía 3 días allí sin refrigeración, y generó una contaminación en todo el área hospitalaria. Como médicos nos vemos en la obligación de exigirle a la ministra de Salud que venga al hospital, que conozca la realidad, que vivencie con nosotros esto. Está invitada, las puertas están abiertas para que vea la unidad de terapia intensiva, que actualmente tiene 6 camas, de las cuales operativas solo están 2. Una temperatura en 29 grados. Tenemos 5 quirófanos, de los cuales están operativos 2. Están contaminados, la morgue del hospital está colapsada, las emergencias. Actualmente en la institución solo hay 3 antibióticos. ¿Cómo le vamos a dar respuesta a los demás pacientes? Paramos la consulta, el triaje, se están atendiendo las estrictas emergencias. Ya basta de ser ciegos. Es una situación de país que estamos viviendo. Hay o no crisis humanitaria. Están exigiendo insumos médicos, medicamentos, material reactivo para las evaluaciones y para también hacer los exámenes médicos. Avanzamos con el Universal. Principal información: Asamblea Nacional crea comisión para evaluar candidatos que sustituirán a rectoras del CNE. Esto es noticia hoy en diferentes portales. Leemos por acá: Del Pino se reunió con su par de Oman para coordinar precios del petróleo. A la derecha, otra nota relacionada con cesta OPEP, subió a $45.03 por barril. A la derecha también leemos allí 110,11% creció la actividad crediticia de la banca. En sucesos, mataron a reo que apenas tenía 2 días en la cárcel de Tocorón. Lo asesinaron y quemaron por salir con mujer casada. En notas de sucesos. Avanzamos con Unión Radio. Principal nota relacionada también con la Asamblea Nacional. Calzadilla dijo que defenderán incorporación de diputados de Amazonas. Otras notas relacionadas con Mundo, con internacionales: 90% de menores infractores permanecen recluidos sin condena en Paraguay. A la derecha, Estados Unidos asignó $17 millones para combatir adicción a heroína y opiáceos. También vemos allí a Rousseff. Se defenderá personalmente en última fase del juicio político. A la derecha, incendios en Portugal son la mitad de todos los de Europa en economía. Sindicatos denuncian especulación de precios del atún en Venezuela. Empresarios buscan posicionar a Margarita en evento turístico. Recuerden que la isla ha sido amenazada por la inseguridad, por la escasez y por la falta de agua, entre otras cosas. Revisamos Globovisión. Asamblea Nacional prueba acuerdo en rechazo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre diputados de Amazonas. Superlano, producción de arroz, tiene déficit de 300.000 hectáreas. El bien más costoso es el que no se consigue. Esto lo hemos visto en algunos productos que no se consiguen en los anaqueles de los supermercados y en los abastos. En 2014 existía
una falla de 65.000 hectáreas de arroz y ahora ya vamos por 300. Por eso el cereal lo venden hasta en bolívares 2.500 los bachaqueros, aseguró Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional. Ramírez dice, dirigentes de oposición han hecho llamados a insurrección. La violencia no va a ganar, ganará la paz, el trabajo y la Constitución, aseveró el gobernador del estado Mérida, Alexis Ramírez, en su participación en el programa Vladimir a la Una. Otras informaciones, trabajadores de Polar exigen materia prima ante Ministerio de Alimentación. Alrededor de 300 empleados de la planta de salsas y untables se encuentran paralizados por la falta de aceite de soya para la producción de mayonesa. A la derecha, Stephanie Hernández pasa a semifinales por mejor cuarto tiempo clasificatorio en Río. Notas relacionadas con nuestros atletas. Tenemos el impulso, principal información, Asamblea Nacional aprobó informe que pide al gobierno no retrasar el revocatorio. Terminal de pasajeros se paralizó este miércoles por protesta de transportistas. Conductores de las unidades de transporte del terminal de pasajeros de Barquisimeto paralizaron sus actividades durante la mañana de este miércoles como método de protesta ante la falta de aumento oficial del pasaje, y a través de las redes sociales los usuarios informaron sobre esta situación. Allí vemos otras notas. Dice, condenan a 18 años a profesor por abusar sexualmente de un estudiante. Avanzamos con el tiempo. Principal nota relacionada con economía. Sudeban, uso de tarjetas de crédito sube y caen préstamos para viviendas. El informe de junio de la Superintendencia de Bancos da cuenta que el dinero plástico ha ganado terreno y actualmente consume 17.4% del total de la cartera de la banca. Muchas personas están utilizando sus tarjetas de créditos para comprar productos de primera necesidad, para hacer mercado, por ejemplo. Canciller Rodríguez arribó a Arabia Saudí en busca de mejorar precio del crudo. La ministra de Exteriores realizó esta gira por países productores de petróleo OPEP y no OPEP. La funcionaria venezolana informó el lunes que se reunió con su par de Irán, Mohamed Javad Zarif, en Teherán para revisar una extensa agenda de cooperación bilateral. Allí está Maduro, dice que Venezuela se declara en batalla para salvar al Mercosur. Señaló que puede demostrar a los miembros fundacionistas del Mercosur que Venezuela ha cumplido con más acuerdos y convenios constitutivos del mecanismo. Tenemos por acá el siglo, nota relacionada con Asamblea Nacional. Así quedó conformada la comisión preliminar del CNE en la Asamblea Nacional. Por cierto, los diputados del sector oficialista se inhibieron. Accidente de 4 vehículos en La Cabrera tiene paralizado el tráfico, son en horas de la mañana. También leemos allí, Honduras dio el golpe y eliminó a Argentina de Río 2016. Luis Arcón perdió por decisión dividida su primer combate en Río. Y vemos en la parte inferior izquierda, Asamblea Internacional Venezuela solicita legislar en materia de crímenes y genocidio. Tenemos panorama, nuevamente la ciclista venezolana es noticia. Stephanie Hernández pasó a semifinales de ciclismo BMX en Río 2016. La semifinal será este jueves. Julio Chávez dice, una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no se discute, simplemente se acata. La MUD opina lo contrario. Asamblea Nacional aprobó proyecto de acuerdo en rechazo a sentencia del Tribunal Supremo de Justicia sobre diputados de Amazonas. Por cierto, ellos dicen que van a respetar la voluntad del pueblo y no la del Tribunal Supremo de Justicia. Ministro de Energía Eléctrica, hubo vandalismo en una estación del estado Zulia. A la derecha, en la gráfica vemos allí 11 toneladas de sardinas incautadas por Superintendencia de Precios. Delcy Rodríguez, en la parte inferior derecha, estamos construyendo un consenso para recuperar los precios del petróleo. El carabobeño, lo que hacen las amas de casa para ingeniárselas con los productos de primera necesidad, esas famosas arepas ahora de plátano, de diferentes productos, dice la cocina venezolana en tiempos de crisis, con algunos aditivos, zanahoria, yuca, en fin. Biocofre, el féretro de cartón que se vende en Venezuela, ya le comentábamos esto en diferentes oportunidades en días anteriores, ya no alcanza para comprar la tradicional urna de madera o de metal. Algunas personas se la están ingeniando para velar a sus seres queridos. Policía colombiana investiga secuestros de ELN en Arauca, 11 muertos por inundaciones al sur de Estados Unidos. Petropar designó abogado argentino para arbitraje con PDVSA. Y vemos allí a Luis Florido, arribó a Brasilia en busca de apoyo para el 1 de septiembre y la movilización de la toma de Caracas. También a la derecha, Abielma Mora demandará a la alcaldesa de San Cristóbal, acusado funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana por muerte de 5 hombres en Barinas. Y en cuanto a fronteras, dice, paso fronterizo para el transporte de carga será abierto este miércoles. Recuerden que el paso peatonal era lo único que estaba autorizado. Con esto nos toca hacer la primera pausa en noticiaselvenezolanotv.com.be desde Caracas, Venezuela. Enseguida estamos de vuelta.
Esto es noticiaselvenezolano.tv.com.be desde Caracas, Venezuela. Continuamos revisando otros portales. Efecto Cocuyo. Definitivamente la Asamblea Nacional hoy fue noticia. Solicita al Poder Moral sancionar con remoción a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Maduro no está dispuesto a soltar presidencia pro tempore de Mercosur. Sin anestesia, de la presidencia de Mercosur no nos saca nadie, así lo expresó Nicolás Maduro para demostrar que Venezuela permanecerá en la presidencia pro tempore de esa organización, tras autoproclamarse y pese a que 3 países de la coalición aspiran a degradar el mandato de Maduro en esa instancia. Las razones que Brasil, Argentina y Paraguay han expuesto es que el país está sumergido en una crisis política, económica y social que ponen en entredicho el liderazgo de quien hoy es el autonombrado presidente del Mercado Común del Sur, así como el orden democrático en la nación. Mercosur continúa siendo noticia. Vamos a escuchar el audio. Se declara en batalla para salvar Mercosur de la triple alianza golpista de ultraderecha que pretende destruirlo desde adentro. Y le doy las gracias al presidente Tabaré Vázquez, al pueblo del Uruguay, al Frente Amplio del Uruguay, por toda la fuerza moral que han demostrado. Y aquí está Venezuela, presidente en ejercicio y miembro pleno del Mercosur, y de ahí no nos saca nada ni nadie, para que lo sepáis, quien lo quiera saber. La canciller Delcy Rodríguez recibiendo órdenes directas del presidente de la República. Avanzamos con Caraota Digital. Nuevamente médicos y pacientes del periférico de Catia trancaron autopista Caracas-La Guaira. Ya les decíamos que le decomisaron a algunos periodistas su material, por supuesto a la violencia, a los llamados colectivos. Otras notas, Milos Alcalay, el chavismo perdió respaldo internacional y él habla de los 20 estados a favor del informe Almagro, la posición del Mercosur, también hasta lo que el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, manifestó su preocupación por la crisis humanitaria que vive Venezuela. Él dice que el país queda aislado y que es una manera de que la imagen de Venezuela se vea derrumbada. Tomar en cuenta estos informes, estas posiciones de la comunidad internacional por el gobierno no ha sido fácil, no lo acepta. A la derecha, la fuerte crítica de Capriles sobre las encuestas que no le favorecen. Él ha dicho que quién va a hablar en este momento de encuestas cuando lo que se está planificando y lo que se está trabajando es en el referendo revocatorio. Por supuesto, no cree en este instante en una elección presidencial. Asamblea Nacional aprueba comisión para elegir nuevos rectores del CNE. Diputado Guerra a Menéndez. Con una inflación de 700%, es imposible que un país avance, ¿verdad? También vemos aquel guía a la izquierda, Tibisay Lucena. Entérate cómo Tibisay Lucena miente con los plazos del revocatorio. Tenemos Pro Da Vinci se asumió la violencia urbana como una guerra, un trabajo de Verónica Subillaga, entrevistada por Hugo Prieto. Revisamos otras notas. Rafael Cadenas, un trabajo que nos presenta, dice: el poeta moderno habla desde la inseguridad, no tiene más asidero que la vida, seguramente una voz queda, le dice en los adentros, la época de las causas terminó, habla de humanismo, de cultura y de todo lo relacionado con el hombre. Cita, entre otras cosas, una frase muy interesante donde dice: al hombre le cuesta aceptar que el universo sea un enigma. Avanzamos con el estímulo, principal información, situación de los hospitales. Pacientes se complican o mueren por falta de médicos e insumos en Humo Caro. Y ven allí a un menor. ¿Y cómo están las instalaciones de ese centro asistencial? En oportunidades anteriores le ofrecimos de un hospital las imágenes de Colombia, donde era un hospital y parecía realmente una clínica. También este trabajo en opinión, Alonso Moreiro dice sobre el derecho a gobernar de Elías Agua. En Venezuela ahora no se produce nada y la demanda insatisfecha, entre otros muchos motivos que delatan irresponsabilidad cambiaria y fiscal, ha colocado la inflación en los niveles actuales, cotas que amenazan con sobrepasar el 300% este año y probablemente más de 2000% en el 2017. Habla, por supuesto, Alonso Moleiro del derecho de Elías Agua a gobernar, pero dice cómo ha quedado el control del Estado sobre las alcaldías, las gobernaciones, la neutralización del poder de estas instituciones, también la corrupción que fomenta todo este tipo de controles, o el control pues que lleva a la corrupción, el poder comunal, los negocios de la gente de uniforme, así los llama Moleiro. A Porrea, vemos por acá, Venezuela se declara en batalla para salvar Mercosur de la triple alianza golpista de la ultraderecha. Ya escuchamos palabras de Nicolás Maduro. Otras notas, ministro Bota Domínguez denuncia vandalismo en una estación eléctrica del estado Zulia. A la derecha, Cliver Alcalá
explotación del arco minero es la destrucción del país. El acuerdo se copia el modelo privatizador de CAP. Quien fuera adepto al gobierno, seguidor, en este momento es crítico, fundamental. Creada la misión Robinson II para el conocimiento y manejo de las redes sociales. Ahí vemos al centro, publicado en Gaceta Oficial, el ajuste de remuneraciones de trabajadores públicos, obreros y funcionarios. También en Visor País, oposición de izquierda y chavista por Nick Evans, y vemos cómo desalojan a 512 personas de un crucero en Puerto Rico tras incendiarse en internacionales. En un video donde difunden accidente de avioneta en el aeropuerto Caracas que dejó 2 muertos. Avanzamos con BBC Mundo, un público, ustedes lo pueden leer ahí con sus propios ojos, en Río 2016 o Simple Pasión Latinoamericana, una crítica al comportamiento del público, cómo ha tratado a los atletas, y dice tras ser abuchado y perder el oro en salto con garrocha ante un brasileño, el francés se sumó a quienes critican a los hinchas locales por su actitud en las tribunas, pero dice acá, se ha exagerado en las críticas al público carioca. En BBC Mundo reflexiona sobre esto y dice, ¿de dónde viene la rivalidad que siempre ha existido entre brasileños y argentinos dentro y fuera de las canchas? Interesante trabajo. Revisamos otras notas, la sorpresiva alianza de Rusia e Irán en los bombardeos de Siria en internacionales, los hackers que están ofreciendo por internet las herramientas con las que Estados Unidos espía el mundo y la irónica venganza de un especialista en seguridad en contra de unos hackers que trataron de estafar a sus padres. Tenemos CNN en español y esto parece realmente una historia llevada al cine. Dice, publican imágenes del secuestro del hijo del Chapo, una serie de fotografías que muestran el momento en el que 6 personas fueron secuestradas en un restaurante en Puerto Vallarta, en México, fueron dadas a conocer este miércoles. También vemos ahí el polémico Donald Trump. Dice, Trump usa ejemplos de América Latina para asustar a sus votantes. ¿Y a la derecha le tiene miedo Donald Trump a los debates? Es una pregunta que se hace muchos políticos, muchos seguidores de lo que está sucediendo en Estados Unidos. Seguimos con Zapata, principal trabajo, 2 motivos a los que apeló Maduro para incrementar el salario mínimo. Y dice acá, en política muchas veces la única realidad es la que no se ve. Y el presidente Nicolás Maduro tiene 2 razones que no dijo para aumentar el salario mínimo. Algunos dicen que está en campaña electoral. El metamensaje de su salida es la radicalización del modelo, porque no pueden en el gobierno darse el lujo de patear el 20% de la capital electoral que les queda, es decir, 4 millones de votos aproximadamente. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que el ciudadano común puede comprar productos para su casa y mantenerse con ese ajuste de salarios? Vemos acá precisamente una de las opiniones. En Colombia no se puede comprar mucho porque uno no lleva mucho dinero tampoco, y aunque ven los abastos allí con suficientes productos, no pueden comprar. Dice, pasan la frontera, van a Cúcuta. Algunos de los que tuvieron la oportunidad de pasar este fin de semana pasado desde San Cristóbal a Cúcuta cuentan historias de abundancia, pero de escasez de recursos. Triste lo que estamos viviendo los venezolanos, realidades de una necesidad que crece día a día. Y la verdad es que aunque se consiga de todo en Colombia, los venezolanos no llevan mucho dinero en el bolsillo. Otra nota, una inflación de 4 dígitos aparece en el horizonte de la economía venezolana. Precisamente seguimos hablando en esta onda. Roberto Denis dice, el gobierno celebra el ajuste salarial de 50% decretado la semana pasada por el presidente de la República. En el discurso oficial se insiste en que la idea es proteger el ingreso de los trabajadores e insisten en darle un golpe a la guerra económica. Dicen que no va a traer más inflación este ajuste de sueldo, dicho por sus propios seguidores, y el 93% de los venezolanos evalúa negativamente la situación del país. Quien no lo opine, quien no lo vea de esa manera, definitivamente debe tener otro tipo de ingresos. Nos vamos, somos Noticias El Venezolano TV.com.be. Desde Caracas, Venezuela, les acompañó Yalix Hernández. Sentimos la noticia.